tu boca y habla, declara tu pecado y dale gloria a Dios. Nosotros le damos gloria a Dios, hermano, en todos los tiempos. En el tiempo bueno, en el tiempo malo, de la abundancia y la escasez, en la enfermedad, en la salud, le damos siempre gloria a Dios. Porque la Biblia dice que debemos darle gloria a Dios y ser agradecidos al Señor en todo. No solamente cuando recibimos abundancia o cuando tenemos solvencia o cuando hay de repente prosperidad, cuando hay bonanza. No solamente en ese tiempo, sino también en el tiempo del lloro, en el tiempo de la tristeza, cuando recibimos noticias desagradables, cuando tenemos escasez, cuando hay falta de algo, de gloria a Dios. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy grande, una de las 3 ciudades muy importantes en el aspecto comercial de aquel tiempo. Una de las grandes ciudades que Roma había conquistado y que le servían como puntos de apoyo en cuanto al comercio de todo lo que se hacía. Llegó a ser una ciudad tan importante que se construyó un templo tan grande para rendirle culto a su famosa diosa Diana. Y esta Diana era conocida con diferentes nombres según los pueblos y según las culturas. De ahí la razón que viene a conocerse como Diana, como Acera, como Isis, aleluya, con diferentes nombres según la cultura. Pero en este lugar en Macedonia, que era una de las 3 ciudades más importantes aparte de Corinto y Galacia, amados, surge el movimiento cristiano, el evangelio llega a esta ciudad. Y como el evangelio venía acompañado de señales, de milagros que confirmaban la predicación de la palabra, entonces mucha gente de entre los gentiles, aquellos que honraban a esa diosa en ese templo grande, se arrepentían y se convertían a la nueva fe del evangelio. Pero había un problema, que como ellos venían de una forma de cultura bastante distorsionada, recién venían a tener una experiencia con un Dios desconocido, con un Dios invisible. Entonces era necesario que a ellos se les vaya readaptando, se les vaya instruyendo en el conocimiento de la palabra y la voluntad de Dios, para que la vida de ellos se vaya amoldando a las nuevas normas del cristianismo. Porque después de todo, el cristianismo era una sola cosa, era un solo propósito, y la gente de todas las nacionalidades, lenguas, tribus que por aquel entonces se iban convirtiendo, tenían que ser llegadas a un punto en común en la fe y la forma de comportamiento en cuanto a las normas de Dios. Por eso Pablo aquí está explicando, y usted ha podido notar en la lectura que hemos extraído en este momento para la reflexión de esta tarde, donde hay cosas que son bastante fuertes y que muchas veces son difíciles para el ser humano desprenderse fácilmente de estas cosas. Por eso aquí hay algo importante, porque ni más ni menos Pablo lo que trataba de transmitir a estos nuevos convertidos de esta iglesia gentil llamada Tesalónica era de que ellos tenían que aprender a comportarse y a conducirse de la manera que le agrada a Dios. Pero lamentablemente, como en todo tiempo, en toda época, en toda generación, desde que apareció el cristianismo, siempre ha habido personas que han sido muy reacias, muy contrarias a cumplir el mandamiento del Señor. Les ha costado, les ha sido difícil, han sufrido mucho, y viendo que no han podido adaptarse a las normas del cristianismo bíblico, han renunciado a su fe y han vuelto atrás, perdiéndose algunos de ellos para siempre, y otros más tarde en el camino, siendo de nuevo recuperados a través de una reconciliación. La vida que agrada a Dios es una sola. No hay diferentes formas de vida con las que podamos vivir para agradarle a Dios. Es una sola, porque esa vida está basada en normas y mandamientos del Señor para todos los que anhelamos un día heredar esa promesa que el Señor dijo, la vida eterna. Ahora, aquí Pablo hace resaltar algo importante. Dentro de todo el consejo y las normas que está especificando, en el versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
la voluntad de Dios es vuestra santificación, apartarse de todo concepto extraño a lo que no sea santo. La santificación tiene que ver con un estilo de vida limpio, transparente, basado en la moral de Dios. Una vida que no tenga ya ningún vínculo o relación con el pecado, porque ya el Señor pagó para sacarnos de ese lugar. Y habiendo logrado sacarnos, ahora desea que nosotros caminemos en un nuevo estilo de vida. No lo que aprendemos por nosotros mismos o de otras personas, no, sino de aquello que Dios enseña, lo cual expresa como su voluntad. Y como Él quiere, nosotros deberíamos hacerlo. ¿A su nombre? Porque aquí está en juego mucho, hermanos. En este asunto de nosotros y Dios hay mucho en juego. No es un asunto de religión temporal, no es un asunto de estar en paz con nuestra conciencia por un tiempo, de estar bien con nosotros mismos. No es un asunto temporal, es un asunto que tiene que ver con la vida eterna, a donde vamos a regresar de nuevo una vez que salgamos de este mundo. Entonces Pablo comienza diciendo aquí: por lo tanto, hermanos, les rogamos y exhortamos dos cosas. Rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Alabado sea el Señor. Entonces ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios a la cual Pablo apela en este caso? La voluntad de Dios, amados, es que nosotros tenemos que aprender a vivir en medio de una sociedad donde se han distorsionado los valores, los principios de ética, del respeto, de la buena conducta, de la buena convivencia. Estos valores se han distorsionado totalmente y nuestra sociedad se ha encargado de destruir todo ello. Ahora que nosotros salimos de ese sistema y venimos a los caminos del Señor para aprender una nueva forma de vida, para recomponer esos valores torcidos en nuestras propias vidas, entonces Pablo nos dice que la voluntad de Dios es que nosotros, dice, nos santifiquemos más y más. Porque es la única manera en que podemos agradarle a Dios si nos santificamos. No hay otra forma de agradarle a Dios, no hay sacrificio alguno que tenga valor para Dios que no tenga que ver o esté estrechamente relacionado con la santidad. Sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Sin santidad nadie podrá aspirar a entrar en esa promesa eterna. Sin santidad no es posible. Y aquí dice claramente que se aparten de fornicación. Aleluya. Pues la voluntad de Dios, versículo 3, léalo conmigo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. En estos últimos años, a partir aproximadamente del año 50 del siglo pasado, un poco antes de que este joven naciera, la sociedad en el mundo entero comenzó a distorsionar todo lo bueno y lo sano, aquello sano que se había venido transmitiendo de generación en generación. Había pudor, había vergüenza, había recelo. Nadie actuaba de una manera abierta y desvergonzada. Pero como ya estaba aproximándose al cumplimiento de todas las cosas que están designadas en la palabra de Dios, como señal de que esto está terminando prácticamente, entonces tenían que moverse en las esferas celestiales aquellos poderes, aquellas entidades espirituales que se iban a encargar de usar la vida de las personas, de los gobernantes y las naciones para comenzar a distorsionar los valores. Y allá por los años 50, en los Estados Unidos, que era la nación más poderosa del mundo, la nación más próspera del mundo, y los ojos del mundo estaban puestos en esta nación, todo lo que hacía esa nación, el resto de naciones lo copiaba. Por eso los Estados Unidos han llegado a influir tanto desde el siglo pasado en la conducta moral, social, civil
de todas las naciones del mundo entero, excepto las naciones musulmanas y excepto las naciones que estaban todavía participando en la agrupación soviética, la llamada Rusia bolchevique de aquella época. Entonces, como los Estados Unidos eran una nación donde comenzó a darse luz a la libertad, libertinaje, entonces los jóvenes, cuando llegaban a cumplir la mayoría de edad, 18 años, podemos decir que los Estados Unidos fueron la primera nación donde se le dio la mayoría de edad a los adultos a partir de los 18 años, cuando acá en nuestras naciones todavía eran los 21 años. Entonces, cuando a los 18 años los jóvenes y las señoritas comenzaron a cumplir su edad de ciudadanos ya con voz y voto, comenzó el movimiento de la emancipación, donde los jóvenes ya no querían seguir viviendo bajo la tutela del hogar paterno. Ahora ellos pedían vivir aparte. Alquilaban, rentaban un cuarto, un apartamento, y se iba a vivir el joven por un lado y la jovencita por otro lado, y se constituye en una corriente de libertinaje y modus vivendi de entre los jóvenes de aquella época. Al principio aparentemente era una forma de independizarse, quizás aparentemente sana, pero detrás venía lo siguiente, que a raíz de esto es donde comienza a degenerarse la conducta de estos jóvenes. Y como eran independientes, ya no tenían la fiscalización paterna sobre ellos, entonces comienzan a practicar la fornicación de una manera libre. Y así poco a poco se va generalizando en esta nación. Y una vez que esta nación de Estados Unidos da luz verde a ese tipo de conducta juvenil, esto se traslada al resto de las naciones del mundo y se comienza a hacer lo mismo. Lo que se buscaba no era una simple independencia, tal vez para tener la libertad de estudiar con más manera sana, no. Lo que se buscaba era, o lo que se proponía era, que se dé luz verde a la fornicación. Ahí comienza el primer paso. El segundo paso, como ya esto se hizo general, y la sociedad civil, los padres comenzaron a aceptar esto de una manera muy normal, entonces comienzan a salir los cartelitos, los stickers y los afiches con el lema: hagamos el amor y no la guerra. Y por todo lado encontraban un afiche pegado: hagamos el amor y no la guerra. Hagamos el amor y no la guerra. Lo que estaban diciendo: forniquemos libremente porque ahora tenemos luz verde para hacer esto. Y se comenzó a degenerar esto en el mundo entero. Llegó al resto de naciones y se comenzó a copiar ese estilo de vida. Aleluya. Entonces, por eso que aquí Pablo enfatiza, y si usted lee todas las 13 cartas de Pablo que están aquí en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que Pablo siempre enfatiza a todas las iglesias a quienes escribe: a Tesalónica, a Corinto, a Galacia, a Efeso, les escribe exhortándoles acerca de no fornicar. ¿Por qué razón? Porque el pecado de fornicación es el único pecado. Todos los demás pecados, dice, están fuera del cuerpo, pero el pecado de fornicación es el único medio o el único canal o vínculo por donde se trasladan entidades espirituales de un cuerpo a otro cuerpo. Es como un contacto eléctrico. Dice que el principio de la electricidad es el fluir de los electrones a través de la materia. Usted enciende el foco allá, está encendiendo el foco acá. ¿Qué pasó? A través del cable pasó el fluido eléctrico y se enciende el foco. Así, cuando fornican dos personas, las entidades espirituales pueden ser del varón a la mujer o de la mujer al varón, pero se trasladan, y ahí es donde vienen los problemas. Que de repente una señorita nació sana, con toda la sanidad, pero llegó a cometer el pecado de fornicar en el camino de su juventud, sin darse cuenta con qué clase de hombre estaba haciendo esto, y ese hombre pudo haber venido de una descendencia cuyos padres han trabajado con brujerías, con hechicerías, con espiritismos, que quizás cuyos padres han practicado el aborto o han sido criminales, y esas entidades de gobierno espiritual que han gobernado a sus antepasados se trasladan a esta joven que nació sana, sin ningún vínculo de gobierno espiritual, o viceversa tal vez.
O viceversa, tal vez el muchacho nació sano, pero se encontró con una chica en el camino que era de aquellas jóvenes que se le dice muy libertinas. Y cuando las personas fornican con más de una persona, 4, 5, 6, 7, 8, 10 personas distintas, todas las entidades espirituales de esas 10 personas o más distintas se meten en la vida de esta persona que viene sana o sano. Es el único pecado, por eso la Biblia dice, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Todo pecado que el hombre comete, dice la Biblia, está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. A su nombre. Por esa razón, amados hermanos, vemos tanta distorsión hoy en nuestras generaciones. Parejas que se unen simplemente, como dice el abuelito Fermín, prestadito nomás. Me lo prestas y cuando hay un problema te lo devuelvo. Así no se puede vivir de esa manera. Y lo peor es cuando nacen hijos de ese estado de convivencia no casado legítimamente. Nacen, dice, son hijos de fornicación. Y a través del padre o la madre que engendró estos hijos de fornicación, se trasladan esas entidades a las siguientes generaciones. Y alguien en esa generación siguiente tiene que romper y cortar. A eso la Biblia lo llama las maldiciones generacionales. Donde dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Por eso es que Dios siempre desde el Antiguo Testamento condenó la fornicación y era sancionado con la muerte. El que fornicaba en los tiempos de Moisés rápidamente lo traían fuera del pueblo y lo mataban apedreado, lo sepultaban apedreado, porque Dios quería evitar que ese mal se continúe trasladando de generación en generación, porque Dios había escogido a un pueblo para que sea santo para Él. Y en medio de ese pueblo santo, Dios no quería que estas entidades espirituales de pecado, de fornicación, se mantengan activas o vigentes. Dios quería erradicar completamente esto. Y por eso que aquí hay mandamientos en la Biblia para los jóvenes que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Un joven que aceptó a Cristo se casa con una muchacha en el mundo que no tiene nada de Dios. Toda esta cantidad de demonios que tiene esa chica se le vienen a meter en la vida de este muchacho que es cristiano, o viceversa también. Y eso lo dice la Biblia. ¿En qué terminan? Terminan completamente en una vida arruinada y pobre, lamentable y triste es cuando nacen hijos de esa relación. Por eso que el matrimonio Dios lo constituyó como algo santo, algo puro, donde Dios es quien le pone su sello de santidad a ese matrimonio. Y cuando hay un matrimonio, escucha bien esto, tienes tu cama matrimonial, no se la prestes a nadie. Así sea tu hermano, así sea tu primo, tu abuelo, tu cuñado, quien quiera que sea, no se la prestes, porque tu cama es el altar de tu matrimonio. ¿A su nombre? Si tú no sabes con qué clase de entidades viene ese primo, ese cuñado, ese visitante, y tú le prestas tu camita frescamente, y cuando él se va, pero no sabe lo que deja allí. Porque en los tiempos en que la gente practica la hechicería, te doy un ejemplo, y el que hace estas artes va a una casa donde le solicitan el trabajo. Entonces el que va dice, ¿dónde quieres que lo haga? Mucha gente acostumbró a hacerlo o en el corral o en el baño, porque yo participé de esas cosas también. Generalmente en el corral o en el baño. Entonces se tendía toda la mesada allí. Después que se hacía toda esta macuca, el oficiante se retiraba, pero allí quedaba un altar ya sembrado a los demonios y nadie podía mover eso. Él recogía sus cosas, sus artes y todo esto, pero ya quedaba un altar sembrado en ese lugar donde se había realizado aquel trabajo. Aleluya. Del mismo modo, cuando viene una persona en un estado pecaminoso, sin arrepentimiento, sin la vida de Dios,
y reposa o duerme en la cama de un matrimonio que ha sido santificado, allí en esa cama quedan cantidad de demonios, cantidad de entidades espirituales. Y ojo con esto, que al poco tiempo comienzan a surgir problemas en ese matrimonio. Porque lo que busca Satanás es robar, matar y destruir. ¿A su nombre? Por eso Pablo aquí, por el Espíritu Santo, dice claramente: porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. El Señor se encargó de instruir a sus discípulos primero, y luego instruyó a sus apóstoles, y los apóstoles instruyeron a la iglesia naciente en Jerusalén, y los discípulos que surgieron de esa iglesia naciente se encargaron de instruir a las demás iglesias que iban surgiendo por allí, en un pueblo y en otro pueblo, a través del primer siglo. Aleluya. Con las mismas instrucciones que comenzaron directamente de los labios del Señor Jesucristo. El mismo consejo, la misma enseñanza, la misma exhortación se iba trasladando de generación en generación, y eso ha llegado hasta nosotros hoy día. No ha habido ninguna variante en esto. Es lo mismo que se comenzó a decir en el primer siglo, es lo mismo que se mantiene hasta hoy. No forniquemos. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire, en el versículo 3, ahí está justamente el contraste de lo uno y lo otro. Ese es el contexto. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, y luego dice que se aparten de fornicación. Por eso aquellas parejas que están en convivencia, Dios les recomienda que no deben continuar viviendo así. Deben santificar su matrimonio. El matrimonio fue creado por Dios para ser santo, no para ser simplemente la unión de dos personas y punto, no, ni tampoco para recibir beneficios legales por causa de esa unión, tampoco. El matrimonio lo estableció Dios para que sea santificado, y los hijos que nacieran de ese matrimonio nazcan santificados también. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 4. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa. ¿De qué manera? En santidad y honor. Los cristianos, cuando participamos del matrimonio, no debemos hacer lo mismo que hacen las parejas del mundo, donde generalmente el hombre denigra a la mujer y la usa como un estropajo, como un objeto o como cualquier otra cosa, menos como una persona que tiene dignidad de parte de Dios. Dice en santidad y honor. No dice solamente bonito de una manera, no, dice en santidad y honor. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Por qué? Porque la mujer tiene honor tan igual que el varón. Nunca la mujer tuvo menos honor que el varón. Siempre tuvo la misma dignidad que el varón. Fueron las culturas las que denigraron el honor de la mujer y la relegaron a segundo plano. Pero bendito sea Dios que vino Cristo Jesús para reivindicar la dignidad de la mujer. Alabado sea el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo apela a este principio, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y el mismo Pablo en otra de sus cartas dice: para que no se estén quemando, mejor cásense. Pero en este tiempo nuestra sociedad ha distorsionado el santo principio del matrimonio, y se generó la corriente que solo hay que convivir nada más sin casarnos, porque si surgen problemas no tendremos ya ninguna necesidad de acudir a un proceso judicial para separarnos. Nos prestamos y así prestaditos también nos quitamos, no hay problema. Pero no se dan cuenta del daño que dejan atrás. Un daño grande y que no es posible sea reparado. No se puede reparar. Porque lo que pasó ayer, hoy día no lo puedes recuperar, ni lo volverás a vivir. Lo que pasa hoy día, mañana también del mismo modo, no lo podrás recuperar, ni lo podrás volver a vivir. Cada día tiene su propio afán, su propia vivencia
y sus propias experiencias. Alabado sea el Señor. Señor, yo no sé por qué nos metiste en este asunto, pero por algo tú pones el corazón nuestro, por algo será. Yo tenía otra cosa en el corazón, pero Dios me mete por esto. ¿Y quién soy yo para oponerme realmente, amados hermanos? Él quiere lo mejor para todos nosotros. Versículo 5 dice, cuando habla que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, en el 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cómo se comportan los gentiles en una unión de pareja? Todavía los animales, permítame decirle con el respeto que se merece alguien, todavía los animales tienen mayor pudor que esta clase de parejas gentiles que no conocen a Dios. Porque el ser humano tiene, hombre y mujer, en su persona la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Y la imagen y semejanza de Dios, la dignidad de Dios, no se puede denigrar de ninguna manera. Y de allí la razón por la cual Dios condena la fornicación y condena la convivencia en parejas que no son unidas en el santo matrimonio. Dios las condena. Es mejor que se casen antes que se estén quemando. Y cuando Dios dice que se estén quemando, ¿qué entendemos por esto? Que no se continúen quemando en el fuego de la pasión y la concupiscencia. Porque cuando el fuego de la pasión carnal y la concupiscencia toma control en el corazón de una persona, hombre o mujer, no dejan de hacer lo malo, no quieren hacerlo, pero hay una fuerza grande que les dice, síguelo haciendo. Son instrumentos o títeres nada más. Y nadie puede evitar hacer esto a menos que venga a los caminos del Señor. Y con la fuerza de Dios, con la nueva dignidad de Dios restaurada en nosotros, recién tendremos la capacidad de resistir aquellas cosas y ya no continuar pecando en esa maldición de la fornicación. Gloria sea a Dios, aleluya. Versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya les hemos dicho y testificado. Obviamente Jesús dijo una gran verdad cuando le preguntaron, ¿cuál mandamiento es el mayor, Señor? La gente que le preguntó esto conocía los 10 mandamientos de Moisés, los conocía al revés y al derecho. Pero para tratar de tentarlo, de repente podría decir algo fuera del contexto de los 10 mandamientos. Entonces le lanzan la pregunta, maestro, dinos, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús directamente va al grano y le dice, ¿qué has leído en la ley? ¿Qué entendiste de la ley? Ahí está claro. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así como quieres que los hombres, las personas hagan contigo, haz tú lo mismo con ellos. En esto se resumen los 2 mandamientos y la ley, porque el que cumple estos 2 mandamientos ha cumplido toda la ley. Todos los 643 mandamientos que implica la ley, con esos 2 mandamientos son cumplidos. Porque si cumplimos el mandamiento de amar a nuestro prójimo, de no agraviarlo, entonces no estamos nosotros cayendo en falta, estamos honrando a Dios. Y esto es difícil de cumplir. Porque en otra parte de las Escrituras encontramos que dentro de nosotros hay un conflicto interno en el interior nuestro. Donde estamos batallando. Está como el niño Fermín que dice, deshojando una margarita, ¿me quiere? No me quiere, ¿me quiere? No me quiere, ¿me quiere? No me quiere. Botando cada pétalo de la hoja, de la rosita. Y según lo que dictaba el último pétalo, por esa decisión se iba. Entonces la gente hoy está jugando semejante al niño Fermín. Aleluya. ¿Por qué? Porque le es difícil a la persona
cuando está acostumbrada a un estilo o norma de vida que ya se acostumbró a esto, ya es una costumbre que ya no le llama la atención, simplemente lo hace porque lo hace nada más. Ya es un estilo de vida, no hay vergüenza, no hay pudor, no hay respeto a Dios, no hay principio, no hay valor moral, no hay nada, simplemente se hace. Pero no se da cuenta que ese es un gobierno espiritual que manipula su voluntad todavía. Y por eso el consejo de Dios es que no debemos agraviar a nadie. Dice que no agravie ninguno ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gloria sea a Dios. Por eso hay de aquellas personas que engañan a otra. Mira, mamacita, yo te voy a bajar el cielo y voy a poner un trono ahí en las nubes para que tú subas cuando quieres a las nubes. Y ella le cree y comienza, está soñando ya con la promesa. O ella le dice a él, mi amor, qué guapo que estás hoy día. Y él se llena con se hincha ese ego por dentro, pero no se da cuenta que ya es fin de mes. Y por eso ella se lo dice. Y por eso ella se lo dice. ¿Por qué? Porque ahí está el juego eso. A su nombre. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se está engañando el uno al otro, porque ninguno le puede bajar el cielo a nadie. Como tampoco le puede decir eso una vez en su vida, después de vivir tantos años y no decírselo antes. Se lo dice cada fin de mes nada más. Eso es engañarse. ¿A su nombre? Entonces aquí viene el consejo y muy bien aplicado para nosotros. Así que el que desecha esto, no desecha al predicador, no desecha al pastor, no desecha al que enseña la palabra de Dios, sino está desechando a Dios que nos dio su Espíritu Santo. Por eso dice Pablo antes, porque el Señor es vengador de todo esto. Y el Señor dice, Él mismo dice ahora, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos estamos contentos en esta tarde? Me alegro y me gozo, porque ahí va a salir escondido ya. Aleluya. Entonces, cuando Pablo apela a este principio, porque lo que gira más fuerte aquí es acerca de lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. De eso es lo que Dios siempre quiso que su pueblo se cuidara mucho. La inmoralidad sexual, el libre albedrío o el libertinaje para dar rienda suelta al aspecto sexual. Porque el sexo fue creado por Dios y lo hizo santo, porque a través de ese medio es que descendemos todas las criaturas humanas. Y viene a constituirse en una fuente santa. Porque quien nace por ese lugar, por ese vientre de la mujer, es un niño o una niña que nace con la imagen y semejanza de Dios. Y Dios no puede nacer por cualquier hueco. ¿A su nombre? Dios solamente puede nacer por algo que es santo. Y por eso Dios creó el sexo, tanto en el varón como en la mujer, para que sea santo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Porque es una gran verdad. No se preocupe. No estoy hablando groserías. Es una gran verdad. Alabado sea Dios. Entonces dice también en el versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros.
Pablo no enseñó algo que fuera del mismo. Su imaginación, su pensamiento, él no enseñó eso. Todo lo que Pablo enseñó fue lo que aprendió de Dios. El Señor mismo se encargó de enseñarle a Pablo y Pablo lo transmite a las iglesias a través de las cartas que él escribió y que están registradas en el Nuevo Testamento. Por eso todo lo que nosotros sabemos, hermano, lo que tú sabes y lo que yo sé de parte de la Escritura, no es lo que nosotros sabemos por nosotros mismos, es lo que hemos aprendido de Dios. Él nos enseña todo esto. Y si vivimos conforme a sus normas, hay bendición para esto. Pero si desechamos esto, dice Pablo, no estamos desechando al predicador ni a aquel que habla la palabra de Dios, sino que estamos desechando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. Estamos contentos, ¿verdad? Por eso es que Dios impone a todos los creyentes normas de moralidad demasiadamente elevadas, como corresponde a hombres y mujeres que conocen a Dios. Normas muy elevadas, así como usted sabe, por ejemplo, y pueden estar de acuerdo conmigo en esto. Cuando una nación, un país, envía a una persona como embajador o embajadora a otra nación, el embajador que es enviado tiene que dar en su persona, en su trato, en todo, en su vestir, en su hablar, una imagen que representa a toda su nación. Es la imagen de la nación en esa parte del mundo. Por lo tanto, ese embajador o embajadora tiene que tener una conducta moral pero intachable. Porque si comete un error en lo que habla o en lo que hace, prácticamente la imagen de su nación a la cual representa queda por los suelos. Así también Dios nos ha dado a nosotros esa dignidad de representarlo a Él en este mundo. Y un error nuestro, una palabra mala, ociosa de nuestra boca, una conducta, una actitud o un trato diferente a las normas de Dios, manchamos el testimonio de Dios y manchamos el testimonio del reino de los cielos al cual representamos. Porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho embajadores del reino de los cielos. Así que nuestra conducta, amados hermanos, está en los ojos de todo el mundo, en los ojos de tu vecino, en los ojos de tus familiares, en los ojos de todos quien te conoce en el trabajo, en el estudio. Tu imagen o la imagen de Dios en ti está ante los ojos de todos ellos. La forma de cómo te conoces tú dice mucho de tu manera de decir, si conoces o no conoces a Dios. Porque si la gente sabe que tú eres creyente, porque te han visto con una Biblia, o porque de alguna manera se enteraron, pero tú haces algo incorrecto o indebido, háblales el evangelio después a ver si te van a creer. No te creen, se burlan. ¿Y quién fue causa de burla? Uno mismo que hizo lo malo ante los ojos de ellos, sin tomar en cuenta que los ojos de todo el mundo están puestos sobre nosotros, buscando un solo error, un ligero error, para traer abajo, no a nuestra persona, sino a la dignidad de Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, cuando esto ocurre, el nombre del Señor es blasfemado y es vituperado por los gentiles. Gloria al Señor. ¿Estamos contentos? No se preocupe, recién estoy haciendo la introducción. Vamos ahora hacia el contenido del mensaje. Aleluya. Tenemos el tiempo suficiente, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, cuando Pablo habla de que el que rechaza este consejo, no rechaza a hombre alguno, sino rechaza a Dios, se refiere a aquellas personas que rechazan las instrucciones del apóstol Pablo acerca de la santificación y la pureza. Porque esto a una persona que en su naturaleza inherente al pecado le cuesta santificarse, le cuesta obedecer la palabra de Dios, entonces el único mecanismo que le queda es rechazar eso nada más, no lo acepta. Le es difícil, pero no toma en cuenta la razón por la cual rechaza ese deseo de Dios. La razón es esta, según la Biblia, de que hay poderes superiores que manipulan, poderes espirituales superiores que manipulan la conducta de una persona.
y si es creyente o alguna vez lo fue o de algún modo se vinculó con el Evangelio, simplemente se descuidó en un momento y permitió que esas entidades entren a su pensamiento, a su mente, a su corazón y lo comiencen a manipular sin que la persona se pueda percatar de ello. Y cree que todo lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Y cree que si hace algo malo, simplemente con decir Dios discúlpame o Dios perdóname, ya arregló el asunto. No es así. Porque si es una forma de conducta mala ante los ojos de Dios, por la cual venimos y le pedimos perdón a Dios, pero seguimos haciendo lo mismo, entonces ya no es un acto nuestro, ya es un gobierno muy superior a nosotros que gobierna y controla nuestra voluntad. Y nos va a mantener siempre así. Peco y pido perdón. Peco y pido perdón. Peco y pido perdón. Y así me la paso toda la vida hasta que llego a cerrar mis ojos y me voy de este mundo. Pero nunca hubo un arrepentimiento que lo pueda levantar para hacer una vida conforme le agrada a Dios. Una vida de buen testimonio, de pureza, de santidad. Porque Dios demanda mucho, es cierto. Pero lo que Dios demanda son normas de moralidad. Y en esto tiene que ver con más fuerza, si hablamos en porcentajes, un 50% de todo ese reclamo de Dios respecto a la moral tiene que ver con el sexo y tiene que ver con la fornicación. No tanto con la mentira. La mentira es pecado también, pero más tiene que ver con la fornicación y el sexo. Por eso aquí usted léelo detenidamente en casita estos pasajes y comienza a meditar usted. Que Dios exige mucho, porque sus normas son demasiado elevadas, demasiado altas. Que el hombre pueda cumplirlo, sí lo puede cumplir. Con disponer su corazón, sí lo puede cumplir. Alguien dirá, es difícil, yo no puedo santificarme, es difícil vivir como Dios pide, pero sí es posible, sí es posible. Porque en nosotros está el querer como el hacer. Si yo quiero, lo hago, y si no quiero, no lo hago. A su nombre. Y después de aquello malo que hago, no puedo culpar a Dios de lo malo que hice jamás. Porque Dios nunca nos induce a hacer el mal. Dios siempre quiso el bien, lo quiere y lo seguirá queriendo hasta que termine todo este sistema. Quiere el bien para nosotros, porque somos sus criaturas, la imagen perfecta de su dignidad y de su honra en esta tierra. Por eso es que Dios nos amó tanto, que por causa de rescatarnos a nosotros que estamos ya yendo al infierno mismo, envió a su único hijo a morir por nosotros en una cruz. Ese fue el amor tan grande de Dios para con nosotros. Por eso que debemos honrarle a Dios con toda nuestra vida, porque esta vida que ahora tenemos nunca fue ni será nuestra tampoco, le pertenece a Dios. Y ahora le pertenece con más razón todavía debido al rescate que hizo por nosotros en una cruz. Así que tu vida y la mía ya no nos pertenecen, le pertenecen al Señor. Y de acuerdo a lo que hacemos con esta vida, vamos a darle cuentas al Señor. Y concluimos diciendo, pero acerca, versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, que no se conformen con lo que han alcanzado hasta este momento en amarse unos a otros, sino que sigan abundando más y más en amarse unos a otros. Porque alguno puede decir, bueno, yo veo a mi hermano tener necesidad. Hermanito, recibe esta ofrendita y en algo te va a servir para tu necesidad. Y después nos olvidamos del resto que también tiene necesidad. Como ya lo hice con uno, ¿para qué lo voy a hacer con otro? Si ya cumplí con este. Esa no es la enseñanza del Señor. Dice que abundemos más y más en la expresión fraterna del amor entre unos a otros. Gloria sea al Señor. Dice aquí, versículo 11. Y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Entonces el deseo de Dios es que nosotros con nuestras propias manos, con nuestra propia vida,
trabajemos honradamente. De esa manera viene la bendición del Señor. Y el dinero que recibes o el bien que recibes tú por tu trabajo no es por tu esfuerzo, porque te esforzaste. Es porque Dios te dio las fuerzas para trabajar y bendice tu trabajo con la bendición económica y el pan en tu mesa. Por eso dice Pablo que por todo lo que recibimos debemos darle gracias a Dios. Por todo lo que recibimos, sea por un chico, sea por un grande, darle gracias a Dios. Eso es reconocer que lo que recibimos de su mano nunca fue nuestro, ni será nuestro tampoco. Es lo que Él nos da para administrarnos nosotros. Somos administradores del Señor de sus bienes en este mundo, y como iglesia tenemos que administrar lo mejor que podemos los intereses del Señor. Y que Dios te bendiga en esta tarde, iglesia. Nos ponemos de pie, por favor.